No directamente necesitamos una inversión inicial millonaria en camiones, contenedores, parques, sistemas de control, algo que el ayuntamiento no puede asumir sin endeudarse o recortar en otras áreas. Además, no contamos con la plantilla necesaria que haría falta para una gestión directa, ingenieros, técnicos de residuos, mecánicos, etc. Y la ley impide contratar. La ley limita mucho la contratación. El ayuntamiento asumiría todos los riesgos, avería, mantenimiento continuo y organización diaria de un servicio muy complejo. Por el contrario, un contrato con una empresa especializada permite modernizar el servicio desde el primer día sin coste inicial para el ayuntamiento. La empresa financia la flota, contenedores, tecnología, mientras que la administración paga una cuota estable ya prevista en el presupuesto. El control sigue siendo totalmente único, con indicadores, obligaciones y penalizaciones si algo no se cumple. La experiencia de nuestros municipios demuestra que municipalizar un servicio sin la capacidad técnica y la estructura adecuada termina generando más costes y un peor resultado. No se trata de ideología, sino de realidad. Y este contrato es la mejor opción para garantizar un servicio eficaz para nuestros vecinos. Un contrato bien diseñado, que nos permite mejorar sin endeudarnos, garantizar un servicio moderno y estable y mantener el control público con todas las garantías para los vecinos. Los políticos no decidimos cuál es el mejor contrato, si municipalizar o externalizar. Yo me dejo guiar por el opinión técnica. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Adelante. Bueno, primero iba a decir que desde 2021 que estamos en esta situación, habéis tratado de escuchar las propuestas del personal, vecinos, etcétera, etcétera, que nos han hecho hoy en noviembre, años después, un contrato que según lo que dice el concejal del Partido Popular, pues viene a poner solución al problema y es, vamos, la mejor opción. Pero es que este discurso ya lo escuchamos en mayo, también estamos ante la mejor opción en el mes de mayo. Y no es que se haya escuchado a nadie, es que no ha habido ninguna empresa interesada en la contratación con las condiciones que este ayuntamiento y con los antecedentes que este ayuntamiento tiene. Con lo cual, desde mayo habéis escuchado, señalante no lo habéis hecho, pero es, como digo, el mismo relato que se hizo en el mes de mayo y que fue un fracaso, que no lo vamos a decir claramente, si es que es un fracaso, que una administración pública no se quiera acercar a ninguna empresa a contratar un servicio tan potente y tan importante como la limpieza viaria. Sé que cualquier empresa con una administración solvente está interesada en hacer esa contratación, pero aquí no hay interés porque se sabe la situación en la que está el ayuntamiento, que además, pues la ha explicado muy bien, no tiene capacidad, está peor que hace 30 años, porque en su momento se crea el cambio, pero podemos estar mirando tal vez lo que queráis, para nosotros lo que nos interesa es mirar al futuro y ponerle solución al problema. No estar comparando la situación hace 30 años, que según lo que dice, pues claro, obviamente se reconoce que el ayuntamiento no tiene capacidad para poder gestionar una municipalización con la inversión que conllevara, pero que simplemente lo pongo en manifiesto porque es una moción que se aprobó en pleno y que se debería haber estudiado y haber traído las propuestas de lo que era viable o no. No se ha hecho. O sea, que yo me tengo que creer lo que me está diciendo el concejal del Partido Popular, pero aquí no se ha hecho un informe en contra de esa municipalización, por lo menos que se me haya trasladado al Partido Socialista. Y lo que sí puedo decir a Cadena, que es una moción que se aprobó en pleno y que no se ha respetado, ni siquiera se ha hecho un informe para decirnos por qué no se puede llevar a cabo. Simplemente decir, por eso, que ya sabemos que el Ayuntamiento de Torremolinos no tiene capacidad económica para prestar ese servicio en esas condiciones, pues bueno, no pasa nada. Pero lo que sí tiene que saber la gente es que hay otra opción que se podría haber estudiado y que habéis descartado, porque en este ayuntamiento es imposible pensar en una mejora o en un servicio de esa categoría, que no es imposible, que en otros municipios sí que se están tratando, pero aquí pues no es solución. Pero esa opción existió y se aprobó por mayoría y debería haberse tenido en cuenta. ¿Alguna pregunta más? Hace siempre calificativo que me desagrada bastante. Calificativo de ninguna empresa se quiere acercar a Puerto Lumbrera, esa catástrofe. Creo que han leído el informe en el
cual especifica por qué se quedó desierto. Te considero una persona inteligente. Creo que no debe de irte sobre el calificativo y poner algo turulera como si estuviera en la esquina del mundo. La diferencia está en quien corrija a tiempo, con transparencia, escuchando a los técnicos y trayendo una propuesta mejor que la anterior. Y eso es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. Hace referencia también al informe de que no se justifica el por qué no se municipaliza. Dentro de la convocatoria de pleno, en los más de 50 documentos seguramente que haya, porque lo he visto todo, se ha tenido que justificar. Se ha tenido que justificar por qué se hace esta legislación y ahí se justifica por qué no se municipaliza el servicio. Entiendo que hay muchos documentos y hay que centrarte por los documentos más importantes. Pero ese documento estaba en este y en el anterior también, porque hay que justificarlo. Y también me gustaría destacar una cosa que has dicho en la primera intervención. Las facturas a la empresa no se tardan una semana en pagarlas. Desde que meten la factura, no tardan una semana en pagarle a la empresa. Pero claro, cuando no se sabe, se dice y queda en el aire. Creo que tenemos un periodo de pago que nunca hasta el ayuntamiento ha tenido ese periodo de pago. Y cumplimos con la empresa pagando su factura de usuario. Y espero que pronto este contrato sea una realidad y no tengamos que continuar con el servicio que es de obligado cumplimiento de la prestación de muchísimas gracias. Sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. El siguiente punto del orden del día: aprobación de la ordenanza municipal reguladora de la circulación de vehículos de movilidad personal, patinetes, patines, monopatines y similares del territorio municipal de Puerto Luderas. ¿Alguna intervención? ¿Vox? Yo, por ejemplo, para que no lo sepa, la ordenanza municipal de patinetes sirve para regular el uso de los patinetes eléctricos a nivel local. Incluso existe una ley normativa estatal. La ley nacional fija reglas generales como la registración de vehículos, requisitos básicos de circulación, obligatoriedad de casco, luces, etc. Y la ordenanza municipal adapta estas reglas a la realidad del municipio y puede añadir detalles para resolver problemas específicos del lugar. Así, esta ordenanza lo que tiende a lo que va a cubrir será definir dónde se puede circular a distancia, regular el estacionamiento, imponer límites de velocidad más concretos, establecer sanciones y multas ejecutadas al municipio de espacio de circulación, drogas, alcohol, velocidad, de la edad de conducción, las normas para servicios de alquiler, los destinados a la explotación económica, normas de convivencia con peatones, ciclistas, motoristas y gastos también de inmovilización y retirada de vehículo de movilidad personal. Hasta aquí mi intervención. Eso es. ¿Partido Popular, alguna intervención? Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. El siguiente punto del orden del día: aprobar la creación de la unidad canina para su adscripción al cuerpo de la Policía Local de Puerto Luderas. ¿Intervenciones? ¿Vox? Por mi parte, puedo explicar que la adquisición de un vehículo, de una unidad canina, lo que implica es facilitar bastante el trabajo de los agentes en el caso de búsqueda de drogas y alcohol. ¿Eso es? ¿PP? Esta unidad canina, la verdad que es algo que viene planificada y solicitada por la policía local, y me gustaría también recordar, además de esta unidad canina que va a complementar los avances que se han hecho estos 4 años en policía local. 8 nuevos agentes incorporados en los últimos 4 años, 4 de ellos toman posesión este jueves, 3 nuevos vehículos policiales, 2 Kia Niro y un 4x4 que se presenta este viernes, y la mejora continua del material y equipamiento policial, limitando su trabajo.
plan de instalación de cámaras de seguridad en la avenida de Calle, que se ampliará próximamente el parque, reinicio de los trámites para el nuevo centro policial del Barragal, avanzando en las infraestructuras policiales, y esta unidad divina, la verdad que complementa todas estas mejoras y facilitará muchísimo el trabajo de la policía local, como ha dicho la compañera, tanto en colegios, en actividades como en el consumo de drogas y otras cosas. Muchas gracias y estaremos a favor. Se somete a votación. ¿Votos a favor? Se ha aprobado por unanimidad. El siguiente punto del orden del día, punto número 5, moción del Grupo Municipal Socialista para la fijación de plazos y periodicidad para la revisión de información al Pleno conforme al artículo 207 del texto definido de la Ley de Haciendas Locales. ¿Qué da para el Partido Socialista? Por favor. Bien, buenas noches. Esta propuesta por parte del Partido Socialista es el crecimiento del imperativo legal que recoge el artículo 207 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, el cual establece que la intervención del Ayuntamiento tiene la obligación de remitir al Pleno información relativa a la ejecución del presupuesto y movimientos de tesorería en los plazos y periodos que el propio Pleno establece. Es por ello que aprovechamos y proponemos el periodo en que se da traslado al propio Ministerio de Hacienda de dicha información, instando a que la intervención municipal permita al Pleno dicha ejecución antes del último día del mes siguiente a cada trimestre, para así evitar duplicidades y mejorar la eficiencia administrativa. Y es que la realidad es que la estabilidad presupuestaria ni se presume ni se garantiza con el buen hacer y las buenas intenciones de año en año, en cada presupuesto, en cada liquidación, donde no figura una partida presupuestaria relativa y expresa a la finalización y construcción del ayuntamiento que se encontrase en su recta final. Entonces, si no aparece, ¿de dónde se va a pagar? Donde no figuran las pertinentes devoluciones, conceptos de deudas y gastos judiciales, donde no se tiene previsión de las mismas, o donde no están reflejados los daños relativos al pagador. En conclusión, lo que reclama el Partido Socialista es el cumplimiento estricto a la legalidad, así como más transparencia y más responsabilidad en materia económico-presupuestaria. Muchas gracias. ¿Vox? Ninguna intervención. ¿Partido Popular? Ninguna intervención. Al dictamen de la mesa. Se somete a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto del orden del día, moción del Grupo Municipal del Partido Popular en defensa de los trabajadores autónomos. Tiene la palabra el concejal para defender el moción. La moción que presenta el Grupo Municipal Popular tiene un objetivo claro: defender a los trabajadores autónomos de que forman parte fundamental de nuestro tejido económico. En España hay más de 3.413.000 autónomos y muchos son pequeños comercios, hosteleros, profesionales y emprendedores que sostienen la economía local. En 2026 está previsto un aumento de cuota a los autónomos entre 200 y 2.500 euros anuales, según la propuesta oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración, lo que supone un golpe directo al comercio local, a profesionales liberales y a familias que dependen de su esfuerzo diario. Además, los compromisos adquiridos por el Gobierno de España en 2023 con los autónomos en materia de protección social, conectividad, conciliación y simplificación burocrática siguen sin cumplirse, generando más desconfianza y más incertidumbre. A todo ello se suma que España no ha aplicado la directiva 2020/185, cuyo plazo expiró el 1 de enero de 2025 y que permitiría exhibir, declarar y pagar el IVA a autónomos o pequeñas empresas que facturen menos de 85.000 euros al año. Esta moción defiende el derecho de los autónomos a trabajar sin que el Estado les ponga más trabas, exige que se cumplan los compromisos prometidos y reclama una medida europea que supondría un verdadero respiro económico para Puerto Lumbrera. Por todo ello se propone la aprobación de los siguientes acuerdos. 1. El Ayuntamiento de Puerto Lumbrera manifiesta su rechazo a la
política fiscal del Gobierno de España a los trabajadores autónomos. 2. El Ayuntamiento de Portollera insta al Gobierno de España a cumplir los compromisos adquiridos con los trabajadores autónomos en 2017. 3. El Ayuntamiento de Portollera insta al Gobierno de España a aplicar de forma inmediata el régimen de franquicia de IVA previsto por la Directiva Europea. 4. El Ayuntamiento de Portollera muestra su apoyo y reconocimiento a autónomos, pequeños empresarios y emprendedores de la ciudad. 5. Da traslado de este acuerdo al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración, a la Asociación Nacional de Autónomos, a la Confederación de Empresarios de Portollera, de la Cámara de Comercio de Lorca y Portollera. Vox ha sido y sigue siendo la única fuerza política que planta cara a la crisis fiscal que sufren miles de autónomos en nuestra región. Mientras otros partidos callan e incluso respaldan subidas de cuotas y no tributos, Vox defiende con claridad un modelo que proteja al que trabaja, emprende y genera empleo. Además, desde Vox denunciamos con firmeza el sargazo fiscal impulsado por el Gobierno en las cuotas de autónomos, que supone pagar más aunque se gane menos. Frente a este abuso, Vox reclama una política de la cuota más baja en logros justos y libertad para crecer sin trabas. Es importante cuidar a los autónomos, porque sin autónomos no hay empleo, no hay economía y no hay futuro. Bajo el gobierno socialista, los autónomos son ahogados. Han sufrido más impuestos, más cuotas y más trabas, mientras los ingresos no han crecido. La presión fiscal ha aumentado de forma sostenida y Murcia ha sido una de las regiones más afectadas. Hasta aquí mi intervención. Eso es. Sí. Bueno, yo voy a entrar a denunciar la moción a pesar de que digo que el Partido Popular diga que conteste lo que me da la gana, pero no voy a entrar tampoco a denunciar los argumentos que podemos usar del Partido Socialista para defender los tramos, los impuestos y una cosa de esa propiedad. Da igual, que llevo años escuchando, 6 años desde que estoy en este pleno, el apocalipsis en todo y en general desde que gobierna el PSOE que todavía no llegamos. Entonces creo que no merece la pena. Lo que sí merece la pena, por la parte que me toca y la parte que nos toca a vosotros, es que lo que sí priorizaría mucho Puerto Lumbrera y vendría a sembrar mucho la economía de Puerto Lumbrera es un plan general. Entonces esto sí lo dejo ahí como anotación, pues para que lo tengáis en cuenta que lo que es competencia para traer todas las mociones, cada uno quiere traer las mociones que quiera, sobre todo que sean tipo, que ya es una oportunidad que me la reprochéis, antes de que me la reprochéis, porque creo que traemos dos tipos. Esta es tipo del Partido Popular, como churra en todos los municipios, pero seguramente no en todos los municipios hace tanta falta un plan general como el que hace falta aquí. Y en cuanto al desarrollo de la economía, pues yo creo que en esto de ponernos a trabajar, en esto de tener que poner en faena, y a lo mejor hablaríamos de otra cosa en este pueblo, en lugar de la situación económica, situación de desarrollo general que tenemos. Por otra parte, por último, quiero solicitar a la secretaria que haga constar, porque parece ser que anteriormente muy bien el concejal del Partido Popular, a lo mejor es que no he caído en el detalle de explicar que las facturas que se están pagando fraccionadamente se están haciendo fraccionadamente por condena por sentencia condenatoria, no por el proceso que lleva para facturas de meses y de meses, sino por sentencia condenatoria se está pagando como de plazo esta factura de mantenimiento de la empresa de basura. Creo que es importante y por favor solicito que corten esta porque quizá no me he expresado bien antes. Bien. ¿Alguna intervención más? Sometemos a votación. No, bueno, sí, adelante. No sé por qué pero es que representamos directamente a los lunerenses. Si un autónomo del municipio tiene que pagar más cuotas, más burocracia o más IVA del necesario, eso afecta a Puerto Lumbrera, afecta a nuestras calles, a nuestros comercios, al empleo local, a la actividad económica del municipio. Los acuerdos que ha adoptado un pleno sirven precisamente para eso, para trasladar al gobierno regional, al gobierno de España, cuál es la posición de nuestra ciudadanía. Aunque el presidente de Podemos no se corte la opinión de los autónomos y quiera seguir con su venda en los ojos y tapones en su oído. Pero las mociones tipo son eso, representan la opinión de los ciudadanos. Y si todos los municipios presentan esta moción y su pleno la aprobara y se hubiera llevado al presidente, vería cómo los autónomos hoy en día están cada vez más con la soga al cuello. No sé si lo vería o lo escucharía con ninguna demanda.
Claro, doctor presidente. Muchísimas gracias. Sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. El siguiente punto del orden del día, moción del Grupo Municipal de Vox para la defensa del suministro hídrico y del trasvase Campo Segura por primeras. La palabra del concejal para defender el punto. Bien, la actividad agrícola y ganadera del conjunto general depende en gran medida de la disponibilidad de agua procedente del trasvase Campo Segura, imprescindible para el mantenimiento del tejido productivo local, la protección del empleo agrario y la fijación de población en los municipios. En la región de Murcia, el gobierno del presidente Pedro Sánchez ha fijado una reducción progresiva de agua trasvasada a Campo Segura, que pasa de una media histórica cercana a los 120 hectómetros cúbicos año alrededor hasta 123 hectómetros cúbicos año en 2016, lo que supone un recorte aproximado del 40%. Constituye una evidencia que el presidente Pedro Sánchez, para mantenerse en el poder, se ha pegado a los intereses de los ricos fanáticos y los terroristas del IBU, independentistas catalanes, de la ultraizquierda para ahogar al suministro español, destruyendo nuestra economía y nuestro modelo tradicional de vida. Aunque el gobierno del presidente Pedro Sánchez no publica porcentajes por municipio, porque el número depende directamente del sistema, por lo que el impacto será proporcional en este recorte regional. Este descenso de disponibilidad hídrica amenaza el mantenimiento de los cultivos en empleo agrario y la estabilidad económica de cientos de familias que viven de la agricultura y de la ganadería. Además, si se aplican reducciones paralelas en la extracción de acuíferos locales, la pérdida total de recursos hídricos para Puerto Lumbreras sería todavía mayor, generando un doble impacto sobre los operativos y nuestra economía agrícola del municipio. Por ello, resulta necesario que este ayuntamiento muestre una posición firme en defensa del agua y garantiza la viabilidad de nuestro campo y de nuestra economía. Por todo ello, propongo a aprobación de este pleno, primer punto, manifestar la enérgica oposición del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras a la reducción de caudales rebasados del Campo Segura, que afecten negativamente a la actividad agrícola y ganadera del municipio. Según exigir al Ministerio para la Transición Ecológica de la Confederación Hidrográfica del Segura, a garantizar el mantenimiento de los volúmenes de trasvase necesarios para asegurar la continuidad económica y social del sector agrícola de Puerto Lumbreras. Además, también, tercer punto, dar traslado del presente acuerdo del Ministerio de Transición Ecológica, Reto Demográfico, Confederación Hidrográfica del Segura, así como la comunidad de grandes de Puerto Lumbreras. Partido Socialista. Sí, bueno, en este punto aprovechar para poner en manifiesto pues que el fin del mundo pues, tampoco todavía ha llegado con este tema y que esa desaladora, ese proyecto de desaladora que según la derecha no va a llegar nunca, pues llega ya. En julio se aprueba el proyecto de la desaladora para Ávila y pues si la concejal Vox no tiene conocimiento, a día de hoy la comunidad de Puerto Lumbreras le preocupa bastante este tema, la cantidad de agua que puedan recibir su dotación por parte de esta desaladora, porque es la que realmente salva en cantidad de situaciones. Por supuesto que la base nos interesa, nos importa, es fundamental. He hecho una defensa de este tema amplísima en otros plenos que reproduciré para no volver a explicar, porque da igual. Puede estar en la moción, lo que da la legislatura 20 veces, da igual, porque queda igual lo que se explique, lo que se decida, que lo diga el tribunal. Porque hay que tribunal, pero el mundo de lo que diga no mañana mejor veo. Los niveles de trasvase da igual. El discurso va a siempre ser el mismo, libertad, redundantista, pim pam, siempre. Es que no hay más. Entonces, es importante mucho el trasvase. Me gustaría también que teniera en cuenta la representante de Vox la cantidad de agua de trasvase que llega a Puerto Lumbreras, porque quien ha redactado esta moción no conoce todo la realidad del municipio, porque lo ha cedido como si aquí la única agua que llega a Puerto Lumbreras es el trasvase, además como que la única vía con la que nos podemos nutrir, y es solamente una gran parte. Por eso digo que aprovecho para recordarle esa licitación en julio del anteproyecto de la desaladora que interesa bastante, me preocupa bastante, y que está ahí, no desde luego por la gestión del apoyo del Partido Popular y de Vox, está ahí por la decisión del Partido Socialista, que parece una locura, pero que a día de hoy solamente hay mucho cuando falta agua en esta tierra. Así que aprovecho para poner en manifiesto esa inversión que se realizará gracias al Partido Socialista y a la independentista, etcétera, etcétera. Pues gracias a todo eso vamos a tener otra desaladora. Partido Popular. Sí. Una
una vez más tratamos este tema tan importante en el pleno municipal. Ya en el 1 de mayo también el Partido Popular trajo una moción que hacía referencia al trasvase, seguiremos en esa lucha. El agua es un recurso imprescindible para el desarrollo de nuestra economía y para el futuro de Puerto Lumbreras y, por supuesto, toda la región. Defender el trasvase es defender la igualdad de oportunidades en el territorio y, como ya he dicho en varias ocasiones, hay temas que no se trata de ideología política. El Partido Popular ha defendido y defenderá siempre el trasvase, mostrará siempre su posición al lado de la agricultura, de la ganadería y, en definitiva, por defender los derechos de nuestros vecinos. Puerto Lumbreras necesita seguridad hídrica y estabilidad, por lo tanto, apoyaremos esta moción, que es una defensa justa y necesaria. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí. Bueno, es increíble escuchar a personas hablar de agua. Estamos hablando del trasvase, no del depurador, en Tamayo. Ustedes y sus socios y el presidente Pedro Sánchez son responsables directos de mayor recorte hídrico de la historia del sureste español. Sus políticas psicofanáticas están arruinando el campo de nuestra región y nuestro municipio. Han reducido el trasvase casi un 40%, condenando a agricultores de Puerto Lumbreras que pretenden darnos y pretenden darnos lecciones. Cada vez que ustedes hablan de justicia hídrica, sube el precio del agua, cae la producción y sufre una familia del municipio. Gracias. ¿Puede intervenir más? Sí, de verdad. A la representante de Vox le falta poner ahí que Pedro Sánchez es culpable del peligro. Añádelo, por favor, porque es que en esta tierra la culpa de que no lleva la tiene Pedro Sánchez y se trata de él. Es que de verdad, me parece un caso de verdad. El no respetar una sentencia, el no ver la realidad. Y sí, es claro que pongo el valor de lo que he hecho y la limitación de esa senadora, porque es una realidad y cada vez que salga este tema lo pondré en valor. Porque creo que me pueden escuchar la misma moción, la vez que hagan falta, no problema. La podéis traer la vez que queráis, pero en realidad va a seguir siendo la misma. ¿Alguna intervención más? Bien, yo solamente quiero aclarar una cuestión al Partido Socialista y que se sepa que precisamente en nuestra comunidad de regantes se deja fuera del agua de esta desaladora que se ha presentado en este proyecto y que se va, en un futuro se ejecutará precisamente por eso, porque no somos usuarios del trasvase. Y a la comunidad de regantes nuestra nos dejan fuera de esa desaladora que se hará en un futuro. Eso quiero que quede claro. Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El siguiente punto del orden del día, el punto número 8, moción del Grupo Municipal del Partido Popular sobre medidas contra los recortes de la política agraria común. Adelante, tiene la palabra. La región de Murcia es una comunidad claramente agrícola, el sector agrario y agroalimentario representa casi una cuarta parte del empleo y es clave para fijar población, cuidar el territorio y liderar la exportación. Por eso cualquier recorte en la futura política agraria común tendría un impacto directo y negativo en nuestras explotaciones, especialmente en una región con retos estructurales como la falta de agua o la vulnerabilidad al cambio climático. La propuesta del nuevo marco financiero plurianual implica una reducción del presupuesto de la política agraria común de hasta un 30% en términos reales. Todas las organizaciones agrarias murcianas lo han rechazado porque pone en riesgo la renta de los agricultores y la sostenibilidad del sector. Desde el Partido Popular compartimos esta preocupación y defendemos que la política agraria común siga manteniendo sus dos pilares: ayuda directa a la renta y desarrollo rural, innovación y modernización. Por ello, esta moción pide al Gobierno de España que se oponga a esos recortes, que priorice la política agraria común en las negociaciones europeas, que reduzca la carga burocrática, que apoye a los agricultores profesionales, que impulse el relevo generacional y la igualdad de las mujeres en el campo, que refuerce la soberanía alimentaria, que garantice reciprocidad en las importaciones y que mejore las infraestructuras hídricas y los sistemas de gestión de riesgos. En definitiva, pedimos que se proteja a un sector fundamental para el desarrollo económico, social y ambiental de la región de Murcia y del conjunto del medio rural. Por lo tanto, traemos esta moción al Pleno porque el futuro de la política agraria común se está negociando y las primeras propuestas apuntan a recortes que nos perjudican a nuestra región. Por eso esta moción es necesaria para invitar al Gobierno de España a defender
una política agraria común con más apoyo, menos burocracia, más inversión y más oportunidades para agricultores, ganaderos, jóvenes y mujeres rurales. Muchas gracias. Bueno, estoy casi de acuerdo con esta moción, pero en la moción se habla de cambio climático y sabemos que la Agenda 2030 y el cambio climático están intrínsecamente relacionados. La Agenda 2030 promueve la destrucción del mundo rural y el control de la producción. Y, por ejemplo, en el Partido Popular 2023, en su programa electoral, el cumplimiento de la Agenda 2030 para ello era un evangelio. Una noticia de la Junta decía el eurodiputado y ministro José Manuel García Margallo, que salía en defensa de la agenda, que decía: estaremos de acuerdo con esas fuerzas centrales. Se refería al PP PSOE, en que España no puede ser el único país que niegue la Agenda 2030. No podemos renunciar al acuerdo climático de París, porque creemos en ese tema. Hasta aquí mi intervención. Partido Socialista. Que la mencionó el dictamen de la comisión. ¿Alguna intervención más? Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El siguiente punto del orden del día, punto número 9, moción del Grupo Municipal de Vox en defensa de la política agraria común y contra su desmantelamiento como Comisión Europea, el Pacto Verde y la Agenda 2030. Tiene la palabra la concejal para defender la moción. El campo español, en particular el murciano, sufre desde hace años una demonización planificada de las leyes europeas y sus actividades en España, que actúan al servicio de la agenda ecologista radical y globalista, ajena a la realidad del sector agrícola. Hoy esta estrategia avanza un paso más a la propuesta de la Comisión Europea a disolver la política agraria común, la PAC, dentro de un fondo presupuestario único compartido con otro programa europeo. Para el periodo 2023-2027 cuenta con 47.724.000 euros, mientras que para los años 2028 hasta 2034 se reduce a 27.235.304 euros, lo que supone una disminución de un recorte de un 22%. Pero no se trata solo de mera fondo. El plan distribuye el segundo pilar de la PAC, el desarrollo rural, en un fondo único por país, mezclado con otras políticas de cohesión que nada tienen que ver con la agricultura y la ganadería. Elimina además el criterio demográfico como factor de reparto y desaparece el apoyo específico al relevo generacional, lo que condena a nuestros pueblos a un envejecimiento sin alternativas y a la falta de futuro en el campo. Todo esto confirma lo que ya venimos denunciando. La PAC ha sido convertida en un instrumento de ingeniería social al servicio de la Agenda 2030 y del Pacto Verde Europeo, y no es una herramienta de apoyo a agricultores y ganaderos que alimentan nuestras naciones. La propuesta supone un recorte brutal en beneficio de chiringuitos. Mientras tanto, el campo se vacía, el agricultor desaparece y la soberanía alimentaria se entrega a terceros países con tratados de libre comercio que arruinan la producción. El gobierno socialista de Pedro Sánchez, con Luis Planas como ministro de Agricultura, pretende ahora aparecer como defensor de la PAC, pero su complicidad con las políticas de Ursula von der Leyen, de Elsa Rivera, del PSOE y toda la máquina de federalista europea es total. Son los mismos que han impuesto la condicionalidad climática, la burocracia verde y la producción y las multas a los ganaderos por emitir CO2. La llamada Agenda 2030 promueve la destrucción del mundo rural, el control de la producción y la sustitución del trabajo y la propiedad de subsidios, control político y dependencia. Desde Vox no aceptamos la destrucción planificada del campo, no aceptamos que se sacrifiquen nuestros agricultores en el altar del ecologismo ideológico. No aceptamos que se use el presupuesto europeo para financiar chiringuitos climáticos mientras se recortan ayudas al campo. No hablamos de una simple reducción presupuestaria, hablamos de un ataque frontal al campo europeo, a nuestra soberanía y a nuestro modo de vida. Por todo ello, propongo a la aprobación de este pleno, primer punto, rechazar de forma firme y categórica la propuesta de la Comisión Europea de convertir la PAC en una simple partida presupuestaria dentro de un fondo común. Segundo, apoyar decididamente a los agricultores, ganaderos y productores del municipio de Puerto Lumbreras del conjunto de España frente al abandono institucional, la imposición ideológica y las políticas destructivas de Bruselas. Tercero, instar al Gobierno de España a rechazar públicamente esta propuesta y alinearse en los países que defienden la soberanía alimentaria y el apoyo directo al campo europeo. Cuarto, exigir la retirada inmediata de la Agenda 2030 del Pacto Verde con marcos normativos vinculantes con las políticas agrarias o ser incompatibles con la producción sostenible, la rentabilidad agrícola y la libertad del productor.
Y quinto, la charla de información y los acuerdos adoptados al Ministerio de Agricultura, al Parlamento Europeo, de la Comisión Europea y así como las asociaciones agrarias nacionales y locales. Partido Socialista. Ahí estamos en la comisión. Desde el Partido Popular defendemos con firmeza el sector agrario, pero no podemos apoyar esta moción porque parte de un planteamiento cargado de ideología que creemos que no ayuda a los agricultores y a los ganaderos. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Siguiente punto del orden del día, el punto número 10. Moción del Grupo Municipal de Vox para la mejora y mantenimiento de las rotondas de acceso al polígono del descanso en el punto kilométrico 648. Y la palabra concejal. Bueno, esta moción habla de la rotonda que pega al polígono, ya que el nudo viario de la autovía del punto kilométrico 648 bueno, tiene unas señales deterioradas y luego la zona con mucho más que la lugar en técnica. Así que he estado, como he dicho, le he dado toda la dicha rotonda, la persona de la a la seguridad vial de la imagen del acceso a nuestra ciudad, de su zona industrial. La titularidad y mantenimiento del acceso vinculado a este polígono involucra las instituciones estatales y económicas, por lo que es necesario que esta actúe de manera coordinada. Este nudo de comunicaciones es fundamental para Puerto Lumbrera de titularidad estatal, gestionado por el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible. Por todo ello, llevo aquí, vuelvo a la aprobación del Pleno, el primer punto, instar al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible la revisión y adecuación de la rotonda del acceso de la Puerta Lumbrera de la autovía A7 en ambos sentidos, en el punto kilométrico 648, así como de su enlace con el polígono industrial de Puerto Lumbrera y la avenida Alfonso. Segundo, solicitar a la Consejería de Fomento de Infraestructura de la Región de Murcia la colaboración técnica y administrativa en coordinación con los servicios técnicos municipales para estructurar la mejor solución técnica de enlace entre las vías de titularidad estatal y la municipal. Y el tercer punto, trasladar la anterior de acuerdo al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, a la Consejería de Fomento, Infraestructura y de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Partido Socialista. Partido Popular. Sometemos a votación. ¿Votos a favor? Se ha aprobado por unanimidad. El punto número 11, moción del Grupo Municipal Socialista para instar al Gobierno regional a garantizar la atención y los plazos en la tramitación de la ayuda a la dependencia y a reformar la atención a las personas vulnerables. Tiene la palabra Ana. Bien, en el pleno de esta noche el Partido Socialista considera necesario y urgente tratar los masivos retrasos en la tramitación y pago de ayuda a la dependencia, competencia exclusiva del Instituto Murciano de Acción Social y, por tanto, competencia exclusiva del Gobierno de López Miño. Y es que resultan alarmantes los datos que arroja el último informe del Observatorio Estatal de la Dependencia del pasado mes de octubre. La región de Murcia es la comunidad autónoma de España con más retraso en la tramitación del expediente. En concreto, tardan más de 563 días. La realidad es que han fallecido 1.053 personas esperando la ayuda de la dependencia en lo que llevamos de año. La realidad actual es que hay más de 16.000 murcianos en lista espera, pendientes de valoración y de recibir tal prestación. La realidad es que la región de Murcia es la única comunidad autónoma que no cuenta ni con un plan autonómico de atención integral, tampoco con una amplia coordinación entre sanidad y servicios sociales, ni tampoco con recursos suficientes. Lo más grave en todo esto es que la ley fija un plazo máximo de 6 meses para resolver dicho expediente. Y aquí en Puerto Lumbrera, nuestros vecinos sufren estas demoras, esperando el informe de valoración y resolución en más de 1 año y medio. Poder achacar, y seguro que lo haré a continuación, de responsabilidad del Gobierno de España, pero la realidad es la que es, y es que la región de Murcia lidera los peores indicadores del país en lista de espera y la falta de recursos en ayuda a la dependencia. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista de Puerto Lumbrera propone a
al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno regional y además a garantizar el cumplimiento estricto de los plazos legales en la tramitación y el pago de la ayuda a la dependencia. Solicitar la puesta en marcha en un plan urgente de refuerzo de personal y medios técnicos y demás. Requerir mayor transparencia y comunicación entre el IMAR, el Ayuntamiento y las personas beneficiarias. Reiterar la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Lumbrera para facilitar dicha gestión y dar traslado de esta moción al presidente del Gobierno regional, Consejería de Política Social y, por supuesto, a IMAS. Muchas gracias. Bueno, hoy hablamos de algo que no antepulsa la dependencia. En la región de Murcia, pues tenemos familias esperando más de 500 días para la resolución que no debería llegar a 180 días. Eso no es un retraso, es una condena para los que necesitan ese apoyo. Desde luego tenemos esta formación por una razón muy simple. Las familias no pueden seguir atrapadas en una burocracia que no funciona. No venimos a hablar al PSOE, que también tiene la culpa de no cumplir el 50% de su gestión, y de justificar al PP, pero ambos han tenido responsabilidades y ambos han permitido que este sistema se deteriore. Sí. El Partido Popular comparte totalmente la importancia de garantizar una atención digna y eficaz a quienes más la necesitan. Sin embargo, no podemos aceptar una moción que pretende trasladar la responsabilidad exclusivamente al Gobierno regional, cuando una vez más el PSOE no responsabiliza al Gobierno de España en la financiación del sistema de dependencia. Lo que está claro es que el Gobierno de España ha reducido su aportación a la dependencia. Y conviene recordar que la ley de dependencia establece una financiación al 50 entre el Estado y las comunidades autónomas. Esa era la filosofía con la que se creó el sistema. Pero la realidad es muy distinta. El Gobierno de España lleva años incumpliendo su parte. Mientras la región de Murcia asume casi el 80% del gasto, el Gobierno central el resto. Esto significa que la comunidad autónoma está soportando en solitario un coste que debería ser compartido. Y esta infrafinanciación estatal es una de las causas directas de que los tiempos de tramitación sean insuficientes. A diferencia del Gobierno central, el Ejecutivo de Fernando López Miras ha aumentado año tras año el presupuesto destinado a la dependencia, reforzando personal, agilizando expedientes e incrementando la inversión social. ¿Y cuáles son las principales medidas? La elaboración y tramitación de un nuevo decreto que regula el procedimiento de reconocimiento de dependencia, actualmente en fase avanzada, orientado a la simplificación y la seguridad jurídica. Reorganización interna para optimizar los recursos humanos administrativos, agilizando resoluciones. El refuerzo de la colaboración con los ayuntamientos mediante subvenciones destinadas a la contratación de trabajadores sociales y a la dotación de equipamiento informático. La mejora de la coordinación sociosanitaria, que facilita la atención integral a las personas dependientes. La implantación de la herramienta CECI, Comunicaciones Electrónicas de Citaciones, que permite realizar convocatorias y avisos por SMS, reduciendo los tiempos de citación y evitando demoras por motivos de comunicación. La estabilización de los equipos de valoración con la creación de nuevos puestos de estructura que permitirán contar con 29 evaluaciones estables en plantilla, asegurando continuidad y especialización. Es decir, la comunidad autónoma sí que está respondiendo, lo está haciendo con recursos propios que deberían ser cofinanciados por el Gobierno de España. Si la región de Murcia dispusiera de los fondos que le corresponden, hoy podríamos contratar más equipos de valoración, reducir aún más los plazos, ampliar prestaciones económicas y servicios, reforzar la atención a las familias cuidadoras. Pero no obstante, de la comunidad autónoma y desde el ayuntamiento se está haciendo un gran trabajo. Y que no quepa ninguna duda que desde los servicios sociales de este ayuntamiento se ayuda a las familias, se les facilita la gestión de los expedientes, se acompaña a las personas dependientes y a los cuidadores en todo el proceso administrativo. La dependencia no puede ser utilizada políticamente para cargar sobre las comunidades autónomas las consecuencias de un sistema infrafinanciado por el Estado. Y como ya he dicho en reiteradas ocasiones, somos la región más infrafinanciada y esto repercute en asuntos tan importantes como la dependencia. Esto siempre se repite. El PSOE pide responsabilidades al gobierno regional
pero calla ante el Gobierno de España. En esta moción no se menciona al Gobierno nacional, no se exige al Ministerio de Derechos Sociales que aporte lo que debe, no se reconoce que la región de Murcia es una comunidad infrafinanciada en términos globales y especialmente en materia social. Pedir responsabilidades al Gobierno regional mientras se exime al Gobierno central no es defender a las personas dependientes, es hacer política partidista. Desde este Grupo Popular defendemos que la dependencia es un derecho, no una herramienta de confrontación. La región de Murcia está cumpliendo por encima de lo que le corresponde. El Gobierno de España debe asumir su parte, como lo exige la ley. No podemos votar a favor de esta moción, pues como he dicho a lo largo de mi intervención, entendemos que se debería incluir, instar al Gobierno de España a incrementar su aportación al 50% legalmente establecido y, por supuesto, garantizar una financiación justa y estable. Sin ese compromiso estatal, es injusto pedir más esfuerzos a las comunidades autónomas. El Partido Popular no puede apoyar una moción que falta a la verdad, que no responsabiliza al Gobierno de España y que pretende culpabilizar únicamente al Gobierno regional, que sí que está jugando y asumiendo los golpes que otros no están dispuestos a asumir. Nuestro compromiso es claro, seguir trabajando para que la dependencia funcione mejor, pero exigiendo al Gobierno de España que cumpla con su obligación legal y financiera. Muchas gracias. Sí, claro. Bueno, ya estamos marcando aquí cada uno, más vale defender a lo que mira y su mala gestión, que lleguen la ayuda a tiempo a, por ejemplo, a los londinenses y al resto de murcianos la ayuda respecto a la dependencia. Es necesario recordar, sí, que la financiación de este servicio corresponde a ambas administraciones, pero no es como tal como lo dice. Y el Observatorio Estatal de Dependencia, cuando quiera que pase el informe, muestra que el Gobierno de España ha incrementado en los últimos años su aportación estatal al sistema de dependencia, mientras que la aportación regional se mantiene sin cambio desde 2019. Va a ser la región de Murcia la única comunidad autónoma que tiene el problema en gestionar la ayuda a la dependencia del Partido Popular. La gestión pertenece a la región de Murcia. Pero ¿qué pasa con el dinero que el Gobierno de España transfiere a la región de Murcia? Pues lo mismo que ha pasado en materia del bono alquiler joven, que se pierde, se disuelve y se diluye, que no llega a su beneficio, a sus beneficiarios finales, en este caso a los más necesitados, a los jóvenes. O por ejemplo el dinero de la guardería, que aún está en manos del Ayuntamiento de Puerto Lumbrera y por tanto no pueden hacer uso sus verdaderos beneficiarios finales del dinero. Muchas gracias. Yo creo que la región de Murcia sí la que está cumpliendo, y creo que como he dicho en mi intervención, hay falta de apoyo, como siempre, del Gobierno nacional, del Gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, que no respeta esa equidad territorial y proporciona los recursos que corresponden. Y realmente lo que dice de la guardería no sé qué sentido tiene, cuando perfectamente se ha recibido la subvención y se está afrontando los gastos y todo lo que se hizo y todo lo que se ha hecho gracias a este tipo de gobierno para que las familias puedan hacer ese uso de esa subvención de los 0 a los 3 años de forma gratuita, gracias a la gestión de este tipo de gobierno. Le contesto a eso, que no sé qué tiene que ver con lo otro, pero para que quede claro. Sí, decir que se ha recibido parte de la subvención y falta llegar al millón. El Ayuntamiento tiene 655.000 euros hasta el momento. Parte, no en su totalidad. Si me va a permitir, es que en tu intervención haces alguna aportación, o me atrevería a decir, acusaciones de que el dinero no va destinado a los beneficiarios para los cuales se transfiere. Hablas también del dinero que llega para la gestión de la guardería de los centros de infancia de 0 a 3 años, y que realmente haces una aportación aquí a este pleno llena de dudas, que no se corresponde con la realidad. No se corresponde absolutamente con la realidad. Y sí que me gustaría que, si no ahora, en otro momento, por favor, nos lo explicara. Sometemos a
A votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobado. El siguiente punto de la orden del día, el punto número 12, moción del Grupo Municipal Socialista para que el Gobierno regional invierta lo que permitan resolver antes de finalizar el 2025 los atrasos en las citas de mamografías y la mujer. Tiene la palabra para... Buenas noches. El Grupo Municipal Socialista de Puerto Lumbrera trae el pleno para el debate de aprobación una moción para que el Gobierno regional invierta los recursos necesarios que permitan resolver antes de final de año los atrasos en las citas de mamografía en toda la región. Siendo cierto que el día 12 de noviembre, por iniciativa del Partido Socialista de la Región de Murcia, se aprobó en la Asamblea con el contra del Partido Popular que se llevara a cabo lo que pedimos en nuestra moción. Nos vemos en la obligación de repetirlo y volver a pedirlo, porque tampoco nos creemos de que así sea el Gobierno regional lo debe realizar. Por todo es conocido, tanto en Andalucía, por los retrasos en el diagnóstico y resultados dudosos que, según sabemos, han tenido consecuencias fatales para muchas mujeres. Concretamente en Andalucía, 2.000 mujeres se han quedado sin los resultados de las pruebas. Y sin embargo, el presidente Moreno Bonilla pues solo se le ha ocurrido echar la culpa a que hay demasiadas personas mayores y que de esta forma la sanidad pública solo se le ha ocurrido decir eso. Bueno, en Murcia, a finales de 2024, había 821 mujeres esperando una cita para una mamografía. Y en junio de 2025, la cifra había ascendido a 1.223, lo que supone un incremento de un 33% en solo 6 meses. Más de 1.200 mujeres murcianas se encuentran en una situación de incertidumbre sin saber cuándo podrán acceder a una prueba esencial para su salud. Si se desciende a nivel local, a Puerto Lumbrera, las mujeres de Puerto Lumbrera también se ven afectadas y todo esto ocurre mientras sabemos que un mamógrafo permanece completamente paralizado, sin uso y acumulando polvo por la incapacidad del Gobierno regional de dotarlo de personal. La situación no es mejor en otras pruebas, igualmente es fundamental para la detección precoz y el seguimiento de enfermedades. Para resonancia magnética, actualmente hay 4.228 personas en listas de espera, frente a 3.559 en diciembre de 2024, lo que representa un incremento de 669 personas, equivale a un 20% más en apenas un mes. De este total, 1.874 pacientes carecen de cita asignada, quedando en una situación de absoluta incertidumbre. En cuanto a ecografía, 2.584 personas están en lista de espera y 1.874 de ellas, el 72%, no tienen aún ni la fecha programada. Estos datos reflejan no solo una acumulación progresiva de pacientes en espera, sino también una carencia estructural en la programación de citas y en la gestión de los recursos públicos que retrasa aún más los tiempos de atención sanitaria. La situación evidencia la urgencia de reforzar los recursos sanitarios en el área, sobre todo 3, en la nuestra y en el conjunto de toda la región. Desde 2020, el Ejecutivo regional ha aumentado un 24% la inversión en sanidad privada. Entre 2020 y 2023, el gasto destinado a pruebas diagnósticas externalizadas, es decir, enviadas a los hospitales privados, tales como mamografía, resonancia y demás, creo, ni más ni menos que un 67%, pasando de 13 millones de euros a 22 millones de euros. Es decir, una externalización, una privatización de lo que es la sanidad pública, con el dinero que va a manos de los hospitales privados y empobreciendo a la sanidad pública. A pesar de este incremento, el problema de las listas de espera no se ha resuelto. Esta estrategia ha beneficiado únicamente a la sanidad privada sin aliviar el colapso de la pública, que sigue deteriorándose día a día. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone los siguientes acuerdos. Primero, instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a invertir los recursos necesarios para poner en marcha un plan de choque que permita resolver, antes de finales de 2025, los atrasos en las citas de mamografía en toda la región, con especial atención al área 3 de salud,
Asimismo, este plan deberá contemplar medidas urgentes para reducir los tiempos de espera en otras pruebas diagnósticas fundamentales, como resonancia magnética y ecografía, garantizando una ágil y efectiva atención en la red pública de salud. Y segundo, instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a que dentro de los 30 días como plazo máximo que establece la ley y en todo caso antes de que finalice el presente año 2025 se cite a todas las mujeres que actualmente están en lista de espera para una mamografía, según los datos publicados por Murcia Salud en junio de 2025, que ni siquiera tienen cita asignada y que así se cumpla con el mandato de la Asamblea Regional aprobado el 12 de noviembre de 2025, como decía. Esta obligación deberá extenderse igualmente a los pacientes pendientes de otras pruebas diagnósticas como resonancia magnética y ecografía, priorizando la actuación en el área de salud de la nuestra, donde el colapso de las listas de espera y la infrautilización de recursos públicos agravan especialmente las situaciones existentes. Ninguna intervención. Partido Popular. Desde el Partido Popular lamentamos profundamente que el PSOE utilice un asunto tan serio como la salud de las mujeres para crear alarma y confundir a la familia. Esta moción está llena de comparaciones interesadas, datos sacados de contexto y un intento evidente de trasladar a la región de Murcia problemas que han ocurrido en otras comunidades. La región de Murcia no es Andalucía y aquí la gestión sanitaria sí que funciona a diferencia de lo que se quiere trasladar. Lo que se intenta trasladar en esta moción son situaciones ocurridas en otras comunidades y en la mayoría de los casos comunidades gobernadas por vosotros, por el Partido Socialista, y que nada tiene que ver con la región de Murcia. Sabéis perfectamente que lo que afirmáis en vuestra moción no es verdad, pero lo que realmente ocultáis y el verdadero problema que afecta a todo el país es la falta de profesionales sanitarios, un déficit que depende directamente del Gobierno de España. El Gobierno de España se encarga de la planificación, de las plazas MIR y de la homologación de médicos extranjeros. Y el Gobierno que me refiere a nosotros que el Gobierno del Partido Socialista, el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero frente a esta falta de apoyo estatal, a la que estamos acostumbrados, el Gobierno nacional de López Miras sí que está actuando. Invierte, refuerza recursos, amplía equipos y pone en marcha planes para reducir listas de espera. La realidad es que la comunidad está haciendo un esfuerzo extraordinario con recursos propios, mientras que el Gobierno de España, una vez más, no aporta nada. Lo que no se dice en esta moción es que en esta región se ha ampliado el rango poblacional del privado de cáncer de mama de 45 a 74 años, siendo antes de 50 a 70. Destacar que la cartera de servicios del Ministerio de Sanidad solo incluye el privado en las edades comprendidas entre 50 y 69 años. Por lo tanto, nuestra comunidad ofrece a los pacientes un extra de calidad y que costea con fondos propios. No vamos a apoyar una moción que politiza la sanidad, que pretende generar miedo entre las mujeres y que esconde el principal responsable, el Gobierno de España. De hecho, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, que no es precisamente sospechosa de ser partidaria y simpatizante con el Partido Popular, ha reconocido públicamente que en la región de Murcia el programa de privado de cáncer de mama funciona correctamente y cumple con los estándares. Y no lo estoy inventando porque así sale en una noticia en la prensa, en La Opinión. Pero claro, eso al PSOE, a nosotros, no os interesa montarlo porque desmontaría todo este montaje que habéis organizado. Ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir. El Gobierno de España no está cumpliendo, no proporciona a nuestra comunidad autónoma los médicos y especialistas que el sistema necesita. Así que dejemos claro que quien está haciendo el esfuerzo real para sacar adelante la sanidad con sus propios recursos es el Gobierno regional del Partido Popular. Y otro de los temas a los que se hace referencia en esta moción es cuando habla de la sanidad privada. Y mientras vosotros, el PSOE, decís que la región de Murcia es el paraíso de la privatización, conviene recordar que la región de Murcia es de las comunidades autónomas que menos porcentaje de su presupuesto destina a sanidad privada. Un 5,5% frente a un 8,8% que sitúa a la media nacional. Por lo tanto, muy por debajo de otras comunidades autónomas, incluida la gobernada por el PSOE. Así que
que otra medida más del PSOE y de dejar plasmada en la moción. Y lo más llamativo es que mientras la critican por cualquier colaboración público-privada, la propia ministra de Sanidad, Mónica García, mantiene su ministerio de servicios externalizados y recursos en la sanidad privada. La ministra lo critica, la ministra predica una cosa y luego practica otra. Aquí se demuestra la coherencia del PSOE, criticar lo que vosotros mismos hacéis. Yo creo que hay que dejar de hacer ya ruido político y fijarse más en nuestro gobierno regional, un gobierno que trabaja, un gobierno que invierte para y por nuestra sanidad. Esta moción es injusta, es irresponsable y oportunista, y el Partido Popular está con las mujeres de nuestra región y defenderá la sanidad pública fuerte y seria. Muchas gracias. No, perdón. ¿Alguna intervención más? Sí. Perdón. Pues no sé por dónde voy a empezar, pero puedo empezar por no la vaya a poner. Bueno, pues lo que dice está claro, lo que dice, no dice lo que tú dices. Lo que pide al gobierno regional que antes de final de año llame a todas las mujeres que están pendientes de una mamografía. No pide otra cosa. Y eso es lo que tú no vas a hacer. No sé cómo defender a la sanidad pública en los aspectos que yo digo, cuando luego otra cosa que he dicho que es un montaje, que el gobierno de España no proporciona los médicos y las enfermeras, porque hoy sale una noticia en un periódico que hay 1.500 enfermeras planteándose irse a otra comunidad, el correo será. No creo que se quiera ir porque aquí no hace sol, porque no se van porque están sobre la carga de trabajo, porque vemos las manifestaciones de los sanitarios cada 2 meses o cada mes, entonces por eso sí quieren ir. Y no hay, sí hay médicos, oye, la gente que le pagamos 60 y tantos millones de euros en la privada son médicos, ¿no? Porque están ahí, no están en la sanidad pública. Pues porque queremos privatizarlo todo. Entonces, una de las partes, poquito a poco, lo vamos haciendo así, poquito a poco más. Yo creo que los concertados siempre han existido, como dice la ministra, y un concertado, tanto en colegios como en hospitales, se utiliza para cuando nos damos abasto por un pico de un no sé qué, o por un crecimiento de población en un momento concreto, para eso se utilizan los concertados. No para construir hospitales y colegios concertados de crecimiento. No, se concierta cuando faltan plazas en un hospital o cuando falta algún tipo de maquinaria, cuando hay una sobrecarga por cualquier tipo. No se construye en el crecimiento de los concentrados. Eso no es cierto. Luego, decía que hacemos, que esto es mentira. Que esto es mentira, dicho. Pues me gustaría preguntarle a esta persona que tengo aquí apuntada, que nos lo ha dicho a viva voz a nosotros, que se tiró como 3 meses o 4 pidiendo su prueba en la acción de denuncia. Y cuando consiguió, porque decían que era una pesada y que insistía demasiado, cuando consiguió la prueba, ¿sabes lo que pasaba? Que tenía cáncer. Esto es un caso real, que además es prima de María Rosa. Es decir, bueno, puede ser prima pero que una persona con nombre y apellido. Es decir, que no es mentira. Lo de Andalucía, dice que en las comunidades del PSOE, en Andalucía es donde ha saltado este tema y donde ha pasado, pero posiblemente pasen todas. Soy del PP y de todas, pero donde ha pasado en Andalucía. Nosotros vivimos en la región de Murcia. Cuando vivimos en la región de Murcia, lo vamos a pedir con nuestro gobierno regional. Y es que antes de final de año, pues llamé a todas las mujeres, porque lejos de disminuir las listas, lo que hemos visto que los primeros 6 meses, no, de abril a octubre, ha crecido un 33% la gente esperando. No creo que le haya dado así de golpe una gana de hacerse una mamografía. Y creo que no se hace la suficiente. Continuo. Luego, que la culpa la tiene Pedro Sánchez, pues claro, eso lo sabemos todos. Pero que la competencia de sanidad, la comunidad autónoma, la tiene 23 años o 24. Es decir, entonces, pues sin duda no me sale mucha culpa, pero la culpa del mal funcionamiento de la sanidad en Murcia la tiene el gobierno regional. Porque queda así, porque no podemos sacar la culpa a otra gente, porque son ellos de quien dependen, y eso es así. Y luego el área 3, pues
bueno, en la red de salud, solo en nuestra red tenemos 351 mujeres esperando. Entonces, ¿cómo no vamos a intentar presionar para que se haga? Tú no estás de acuerdo, tú vas a votar esto, para que ya lo has dicho, pero tú no estás de acuerdo en que a todas las mujeres que necesitan una mamografía se le haga antes de final de año, que es lo que pedimos, ¿eh? Que se refuerce, que se dote de dinero, que si estamos infrafinanciados, que vayan a la conferencia del presidente y pidan más dinero, como dice, es lo que tienen que hacer, esa es la labor del consejero de Hacienda. Pues quitar todo el dinero que haya que pedir, pero que esto funcione bien. Y si dicen que no están de acuerdo, pues sí me gustaría que me dijeran por qué no están de acuerdo en que todas las mujeres. Nosotros solo pedimos eso, en los dos pedimos y yo te lo puedo volver a leer. Supongo que no. Pero solo pedimos que antes de final de año se le haga una mamografía a toda la mujer que quiera y que tenga necesidad de que se la haga. Solo eso. Y tú vas a votar en contra. Y lo de que es mentira, ninguno de los datos que yo tengo aquí es mentira, ninguno. Que lo politizamos, no. En nuestra posición de concejales intentamos ayudar y presionar, como decía muy bien el concejal Juan Rubén, decía que nosotros estamos aquí para eso, para pedir al gobierno de España, para pedir. Correcto, pidamos. Y pedimos simplemente pues, que a las mujeres le hagan, a quien quiera y a quien tenga la necesidad de que se la hagan, le hagan una mamografía. Creo que no dice ni que se la haga, sino que la cite, antes de final de año. Eso es lo que proponemos y eso es lo que vaya a votar en contra a todos vosotros. No proponemos otra cosa, ¿eh? Puedo volver a dar un montón de datos, pero lo que proponemos nosotros es eso, porque también podemos proponer lo del diagnóstico precoz de la próstata, es decir, no, pero es que esta moción solo dice eso. En la región tenemos el 40% de toda la población que hay en lista de espera, en el área. ¿Eso de quién es culpa? De Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, que haya ese desequilibrio es culpa de Pedro Sánchez. Pues no sé qué te puedo decir, ¿no? Pero el área 3 está como está. Ya te he dicho que pagamos 65 millones de euros a los hospitales privados, a la empresa privada, aquí en el Sonamirón. Es que parece que estamos hablando de cosas, pero eso es así y existe así. Y a ti te mandan a un sitio y te mandan a la puerta del hospital, a hacerte una resonancia. Habiendo maquinaria en el hospital, te mandan a la puerta del hospital. O te mandan a Mesa del Castillo de Anuncio, te mandan a Molina, te mandan a nosotros. Y entonces pagamos 65 millones de euros. Es decir, la empresa de sanidad privada cada día más rica y la sanidad pública cada día más pobre, con el dinero, eso sí, con el dinero público. Es decir, no se les paga con el dinero que no es una empresa. Yo me gustaría, quizás no debería saber, pero me gustaría saber si todos se lo hacen uso de la sanidad pública. Me gustaría saberlo, porque tener un cariño a la privada y una defensa a la privada, pues mira, yo no quiero que haya ni una externalización, porque quiero que se haga todo en la hospital que tenemos. Veía el domingo un documental creo que era en Salvador, que nos ponía como ejemplo a España y nos ponía a la privada, De hecho decía que si la privada te tenía que operar, te mandaban a la pública. Es decir, cuando una mujer le detectan un cáncer a tiempo, siempre va a la pública, nunca va a la privada de papel, siempre. Y ponían como ejemplo ante Estados Unidos que aquí podría pasar lo mismo que pasa en Estados Unidos, que si tienes dinero y te cura, y si no, pues pasa mucho. Y eso es. Y eso puede llegar aquí poquito a poco, poquito a poco, pero vamos metiendo, habrá un porcentaje dentro de 4 años, y eso va a generar dinero a la derecha cree en eso, en privatizar la educación y la sanidad. Y esos dos troncos de lo que es la sociedad española, cuando nos lo acabemos, pues saco oro que no hay bajado y vaya a votar en contra. Yo me gustaría que recapacitar, que sé que no voy a recapacitar y que votéis lo que pedimos en los acuerdos. Y es que antes del final de año se cite a todas las mujeres que necesitan una mamografía en la región de Murcia. Esto. Pues sí, mira, Pedro, yo siento que nunca sabes por dónde empezar.
empezar, después de que hago mi intervención, pero bueno, después traerte en cara y la verdad que no tiene fin. Bueno, ¿por qué votamos en contra? Votamos en contra precisamente porque estamos en contra de que se le haga mamografía a las mujeres. Evidentemente eso no es el motivo de que votamos en contra. Desde el Partido Popular votamos en contra, como ya se ha hecho también en la Asamblea Regional, porque esta moción viene de esa moción que se presentó ayer en la Asamblea Regional para hacer ruido político, en fin, a consecuencia pues de que fue una situación que ocurrió en Andalucía y ya fue la que tratamos a la región. Entonces, nosotros votamos lo correcto. Y lo correcto es que el gobierno de España, y lo repito, aunque no te interese, está infrafinanciando a la región de Murcia. Luego tenemos siempre el aparato de sentar a la presidencia de un pueblo, que siempre hace referencia en mociones, pues eso a lo mejor es por falta de personal sanitario. Y esa falta de personal sanitario es a consecuencia del déficit que tenemos por parte del gobierno de España. Cuando el gobierno de España incremente el número de sanitarios en la región de Murcia y no nos deje apartarlo y que haya una equidad en el resto de comunidades autónomas, probablemente esa palabra que dices tú de estar del pueblo pues se pondrá en marcha. ¿Vale? Pero evidentemente en contra de que se haga mamografía no estamos. Precisamente sobre la mamografía como elemento diagnóstico independiente del programa derivado, esas mamografías son solicitadas por los especialistas en atención primaria o en el hospital. De modo que es un circuito completamente distinto y cuyo tiempo de demora como una prueba diagnóstica más ofrece a la ciudadanía con la transparencia. En este sentido, la demora para este tipo de mamografías en la región es de 19 días, lo cual es una cifra que ha mejorado. Sí, creo que... Rogaría por favor al público asistente que bajara el tono o por favor guardara silencio. Por lo mínimo bajar el tono, pero mejor guardar silencio. Gracias. Así que el tiempo de demora es de 19 días, por lo tanto muy por debajo de los 30 días que marca la normativa sobre la demora. Es un tiempo de demora que el Partido Socialista nunca aumenta y evidentemente porque es muy bueno. Y en cuanto al número de pacientes sin fecha asignada, simplemente viene motivado por la conveniencia de que la mamografía sea realizada en fechas muy próximas a la cita con el especialista que vaya a interpretar esa prueba. No tiene sentido hacerse una mamografía si tienen la cita más tarde. Por eso hacen la mamografía más cerca y no tienen la cita con el especialista. Simplemente se espera a dar la cita de la mamografía a que se tenga la cita con el especialista que la va a interpretar. Aunque este procedimiento implica un esfuerzo organizativo, es indudable que también supone un beneficio para el diagnóstico de los pacientes, puesto que realiza con una prueba más reciente. Por lo tanto, no doy la vuelta a mi intervención y vamos a votar en contra, vamos a ir también, vamos a votar en contra por los motivos que te he dicho. No porque estemos en contra de que no se hagan mamografías a las mujeres, evidentemente que eso no estamos en contra. Estamos en contra en la forma y cómo se ha organizado esta comparsa para hacer esta moción y poner, sí, no ponga esa cara, y poner a toda la ciudad, no te asuste, no la cosa la tanto. Pero esta moción se ha hecho con la única intención de hacer ruido político, cuando sabéis perfectamente que la sanidad a nivel regional la asume el gobierno regional, pero con muy pocos apoyos del gobierno de España. Y cuando dice a la sanidad privada, ya también lo he explicado, somos la comunidad autónoma que destinamos menos dinero del presupuesto que el resto de la comunidad, estando el tanto por ciento de la media nacional a un 8,8 y el 5,5 la comunidad autónoma de la región de Murcia. Por lo tanto, como he dicho en mi intervención, no somos el paraíso de la privatización, como sabéis vosotros, hacer entender al resto de los ciudadanos. Creo que hay que también escuchar lo que uno dice y tampoco, en fin, llevarse la argumentación al terreno que nos interese. Muchas gracias. Solo para alusiones personales. No tienes que seguirlo. ¿Tiene escrito eso? Puede aludir a mí, puede por favor, adelante. Es que estoy haciendo la es que por alusiones personales me ha dicho
que no sé nunca por dónde empezar y no sé por dónde empezar porque es que me da tantas cosas, es decir, que luego no te puedo contestar a todo. Y luego que si me encano, pues no creo que sea algo que deba de poner aquí como algo si me encano, que deba de entrenar. Las opciones personales, creo, te lo he dicho varias veces, y ese grito dice que no me asuste, pero es que madre mía que se de verdad, y solo decirte que 19 días, si lo he dicho en mi moción, seguramente no lo has escuchado, he dicho que 19 días desde que se da la cita. Sí lo he dicho porque es un dato de salud y lo llevo todas las personas, todos los días que se tarda en llamarle, en hacerle la cita, y sí lo he dicho. Una cosa que no hacemos ninguna locura porque lo que decimos son datos necesarios. Ya que hablas tú de los años profesionales, también nos has preguntado tú aquí a nosotros que si vamos a la sanidad privada. Eso también nos acusa de que si vamos a la sanidad privada. No tiene nada que ver. Solamente que has hecho esa afirmación o esa pregunta, que si vamos a la sanidad privada. Pues no sé qué sentido tiene preguntar eso. Bien, sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? No hay nota. Bien, el punto número 13. Moción del Grupo Municipal de Vox sobre el día de eliminación de la violencia contra la mujer. Bueno, hoy celebraríamos la tarde de la eliminación de la violencia contra la mujer. Eliminación de la violencia contra la mujer, ¿no? Sí, en España esta fecha debería ser una oportunidad para combatir la violencia que sufre la mujer, su causa y sobre todo para señalar a las culpables de dicha violencia. En lugar de ello, las distintas organizaciones han promovido ideologías que dividen y enfrentan a una sociedad mientras trataban de ocultar las verdaderas causas de la violencia que sufren las mujeres en España. Desde Vox rechazamos la política impuesta desde el gobierno del Partido Socialista, que ha desprotegido a la mujer y ha promovido el borrado de la mujer y ha convertido las calles de España en un lugar cada vez menos seguro para ella. Las violaciones y agresiones sexuales aumentan cada año. En España, como consecuencia de la política de puertas abiertas del partidismo, que se ha dedicado a importar de forma masiva a personas procedentes de países con cultura incompatible con la nuestra, donde se desprecia a la mujer por el mero hecho de serlo y se le considera un ser inferior. Así, desde que Pedro Sánchez, presidente de gobierno, las agresiones sexuales han crecido un 225% y los delitos sexuales un 81%, según el propio Ministerio del Interior. El gobierno, que se decía el más feminista de la historia, ha terminado siendo el que más ha desprotegido a las mujeres, mientras despilfarran el dinero de los españoles en la fracasada industria de género. Con sus leyes feministas se dedicaban a sacar violadores de las cárceles y a beneficiar a peligrosos depredadores sexuales. Lo mismo ocurre con el tema de la pulsera defectuosa, que 4.500 personas, mujeres, se pusieron un delito, ya que no funcionaron. El fanatismo ideológico de este gobierno es una amenaza para las mujeres de España. Sus leyes de género no han servido para proteger a las mujeres, ni para frenar la violencia que sufren. Solo han servido para crear una costosísima industria de género basada en el odio y el enfrentamiento entre hombres y mujeres, para criminalizar a los hombres, contribuir al borrado de las mujeres y para financiar las charlas y campañas de propaganda de las que solo se benefician las asociaciones y los vividores de la industria del género. Cada año se gastan cientos de millones de euros que deben ir destinados a mejorar los servicios públicos, a garantizar la seguridad de los españoles y para deportar de forma inmediata a los que han venido a España a cometer delitos o imponer el islamismo y culturas incompatibles con la nuestra. Después de 20 años de leyes de industria de género, es importante destacar que, lejos de defender las víctimas, no hacen más que aumentar, como he dicho antes. Y sobre todo, es el momento de poner en marcha medidas que de verdad protejan a las mujeres y pretendan poner fin a la violencia que sufren. Creemos que es deber y responsabilidad de los representantes públicos promover la vuelta de la seguridad a nuestras calles, la concordia y el respeto entre españoles, especialmente en los hogares, dejarnos la política del odio y la división comunitaria desde distintas administraciones y destinar el dinero de nuestros compatriotas en solucionar sus verdaderos problemas y no en un gasto que solo beneficia a nuestra política y la del género.
Por todo ello, propongo a la aprobación del Pleno, en primer punto, poner fin al modelo de protección de la mujer basado en la ideología del género y sustituirlo por un sistema eficaz centrado en la víctima, revisando los errores del sistema conta, corrigiendo las graves deficiencias detectadas y evitando externamente el uso de los fondos públicos destinados a políticas de igualdad, priorizando la seguridad, la prevención y la protección real de las mujeres. Segundo, acabar con la política de las puertas abiertas que han importado inseguridad y culturas incompatibles con la dignidad de la mujer, estableciendo el control de nuestras fronteras y garantizando la protección de las familias españolas frente a la violencia y la delincuencia importada. Tercer punto, proceder a redirigir los recursos públicos actualmente destinados a las asociaciones ideologizadas hacia la atención directa a las víctimas y el refuerzo policial y judicial. Cuarto, garantizar que ninguna ley o norma permita a un hombre acceder a espacios de intimidad femeninos, conducciones deportivas o plazas públicas reservadas a mujeres, alegando autopercepción de género, derogando la ley trans y toda la normativa basada en la ideología de género que niegue el sexo biológico y atente contra la seguridad y los derechos de las mujeres españolas. Quinto, acabar con el gasto político improductivo y con la financiación política a asociaciones, entidades o campañas que usen a las mujeres con fines partidistas, procediendo a la supresión de las subvenciones ideológicas y destinando estos fondos a reforzar los servicios públicos, la seguridad, la protección de las víctimas y el apoyo real a las mujeres españolas. Hasta aquí mi intervención. Martín Superior. Es inadmisible que un partido político. Es que no se puede. Es inadmisible que un partido político, cualesquiera que sean sus aspiraciones, ponga en cuestión la existencia de la violencia de género y ofrezca como moneda de cambio los derechos de las mujeres y ponga en riesgo su seguridad y su vida. Vox plantea eliminar todo el marco legislativo e institucional que España ha construido durante 20 años para prevenir, proteger y garantizar derechos frente a la violencia de género. Analizando cifras oficiales, según el balance trimestral de datos de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior correspondiente al segundo trimestre de 2025, en el periodo de enero a junio de 2025 y en comparación con igual periodo de 2024, la criminalidad total registrada judicialmente en España decreció un 0,9%, situando la tasa de criminalidad convencional de España como una de las más bajas del mundo. La moción se basa en afirmaciones falsas y discursos estigmatizantes. Incluye afirmaciones manipuladas sobre inmigración y criminalidad sin fundamento en datos oficiales. España sigue siendo uno de los países más seguros del mundo. La moción miente sobre el sistema de pulseras telemáticas. Los informes oficiales confirman que no hubo ni exigencia ni riesgo real para las víctimas. Además, servicios de emergencia como el botón del pánico y los de recepción y emisión de llamadas se mantuvieron operativos pese al incidente registrado en el sistema de pulsera. Se detectó la incidencia tecnológica de madrugada y se activó el protocolo de refuerzo de protección de víctimas. Todas las mujeres protegidas por el sistema Cometa tuvieron información y conocimiento de la situación. La moción de Vox no protege a las mujeres, las expone, sustituye protección real por propaganda ideológica. Vale, nosotros no apoyaremos esta moción y lo hacemos por una sencilla razón. No compartimos ni el enfoque, ni los términos que se emplean, ni el contenido de la misma. No podemos respaldar esta moción en la forma en la que está redactada. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Ninguna. Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rechazado. El siguiente punto del orden del día, el número 15, perdón, el 14, moción del Grupo Municipal Socialista con motivo del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El 25 de noviembre es un día que nos atraviesa como sociedad, con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, una fecha de memoria, de denuncia y de compromiso, una jornada para recordar a todas las mujeres asesinadas a manos de la violencia machista, para acompañar a las supervivientes y a sus familias, y un día de determinación colectiva para renovar el compromiso de nuestro país con una vida libre de violencia para todas las mujeres y niñas. Este año conmemoramos además un gran hito, la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado el pasado mes de febrero en el Congreso de Diputados con respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios.
Este nuevo acuerdo amplía el número de medidas de 290 a 462, incorporando nuevas formas de violencia como la violencia económica, la digital o la vicaria. Con una dotación presupuestaria reforzada de 1.500 millones de euros para los próximos 5 años. En coherencia con este pacto de Estado aprobado, el pasado mes de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de la Ley Orgánica de Medidas en materia de violencia vicaria, que por primera vez en Europa tipifica esta forma de violencia como delito autónomo en el Código Penal. La violencia vicaria es la forma más cruel de la violencia machista. Ataca a las mujeres donde más le duele, a nuestros hijos y nuestras hijas. Es una violencia extrema que el Estado tiene el deber de prevenir, de sancionar y de reparar. En la actualidad, más de 1.400 menores están en riesgo según Biogen. Consideramos que es de vital importancia continuar trabajando para que de forma urgente se apruebe la ley de violencia vicaria. Los ayuntamientos tenemos una responsabilidad y la obligación de velar por la seguridad y los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, garantizar entornos libres de violencia y así como proteger a las víctimas. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone la aprobación de los siguientes acuerdos. Ratificar el compromiso de este ayuntamiento con la lucha de la violencia de género en todas sus expresiones. Apoyar las iniciativas de sensibilización y educación en igualdad y prevención de la violencia, poniendo una atención especial en la infancia, adolescencia y juventud. Nos comprometemos a implementar dentro de nuestras competencias todas las acciones contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado este año 2025. Colaborar con el tejido asociativo que trabaja por la igualdad y la lucha contra la violencia de género. Bueno, yo soy mi opinión, pero bueno, repetir que con el PSOE hay un 25% de votaciones desde que se gobierna Pedro Sánchez, un 21% de delitos sexuales y luego lo quedó encarcelado por la ley de sí o sí, que votó esta ley, por el PSOE Podemos sumar, que es el Así que todos los responsables de dejar proteger a las mujeres en costumbres, pues en verdad, al final son el PSOE. Solo decir que hace falta más sentido común y menos capitalismo ideológico. Así como menos chiringuitos de género y de activistas subvencionados. El Partido Popular votará a favor porque la violencia contra las mujeres es un problema real y gravísimo que exige unidad y compromiso. Pero dicho esto, también cabe recordar las incoherencias que ha hecho el Gobierno de España, incoherencias hechas recientemente. Recordamos una ley del sí es sí, tan mal hecha que provocó la reducción de condenas a más de 1.200 agresores sexuales y la encarcelación de violadores. Esta ley no fue un avance, fue un retroceso que dejó a muchas mujeres más desprotegidas. Y mientras que las víctimas pedían protección, el Gobierno compraba pulseras de control telemático defectuosas que no funcionaban, que fallaban y que pusieron en riesgo a más de 4.500 mujeres. Pulseras de AliExpress que se pagaron con el dinero público y que no sirvieron para garantizar la seguridad mínima de las mujeres. Por lo tanto, es importante recordar todos estos antecedentes y todas estas actuaciones del Gobierno de España. Debe reconocer que el propio Gobierno ha protagonizado los mayores errores en materia de protección de mujeres de toda la democracia. Sin embargo, en Puerto Lumbreras, el Ayuntamiento sí que trabaja con rigor, con coordinación con la policía local, con el programa Biogen, apoyo a las víctimas desde el CARI y servicios sociales, programas y campañas de prevención y sensibilización, atención a mujeres. Por lo tanto, desde este Ayuntamiento se actúa con responsabilidad. Desde el Partido Popular lo tenemos muy claro, que la lucha contra la violencia que sufren las mujeres es una prioridad absoluta, es un problema que nos afecta como sociedad y que requiere unidad, responsabilidad y un compromiso real de todas las instituciones. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna intervención más? Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobado. El siguiente punto de la orden del día, el punto número 15, cese y nombramiento de representante titular de la Corporación Municipal en el Consejo Escolar del Colegio Público Sagrado Corazón. Es solamente el cambio de titular como miembro de ese consejo. Se sustituye a Mónica Segovia por Ana María Pérez, concejal de Educación. El punto número 16, dar cuenta del escrito del Grupo Municipal Socialista de modificación de sus miembros en las comisiones informativas.
El punto número 17 da cuenta de resoluciones y decretos de alcaldía. El punto número 18, asuntos de urgencia, todos los portavoces habéis recibido la propuesta de alcaldía referente a la prórroga del contrato con el delegado. El motivo de traerlo por urgencia es porque el plazo para hacer la prórroga vence próximamente y tiene que ser un acuerdo independiente. Por lo tanto, vamos a someter a votación la urgencia y después pues, hablaremos de la propuesta. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Se incorpora en el orden del día? Una vez que ya se incorpora en el orden del día, ¿tenéis alguna intervención? ¿Vos? ¿Eso es? ¿PP? No tenemos a ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ruegos y preguntas. Íbamos porque no me lo registrado. Bueno, uno ha surgido durante el pleno y es que hace poco pedimos el acceso a la documentación y en concreto, de forma concreta, el acceso incluso en la Asamblea Regional a la transferencia por el dinero de la Caixa de Defensa de Compañía de la guardería. Y en la documentación solamente consta lo que ya dijo la alcaldesa Andrea, que eran los 635.000. En el expediente a fecha de finales de septiembre no aparece el resto hasta el millón y hemos pedido la documentación en la asamblea. Si tiene ese dato, que no habrá ningún problema para que no tenga acceso a esa documentación que hemos pedido todos los días. Así que si hay una fecha concreta, pues rogaría que me indicara y si no, pues volveremos a pedir acceso porque no tanto que manejemos inventario una acusación, si no comprendo que se recibe un dinero hasta el millón por parte de una parte. Y luego, como segundo ruego, más que nada porque lo han comentado en varias ocasiones, que como hemos visto que se ha trasladado la protección civil y hay un espacio que está señalado como un aparcamiento de protección civil, pues a ver si se puede quitar, porque mañana están ahí de manera continuada, que son los 3 plazas de aparcamiento a ver si se puede. Eso te lo contesta la misma. Sí, como ya nos está previsto, digamos, por el estacionamiento con un límite máximo de tiempo para aparcar, para que también pueda, digamos, que pueda aparcar sus compras, y si es necesario, con un tiempo limitado y está previsto sobre el límite. De hecho, ya se han quitado, por lo menos aquí al lado del servicio social ya se ha quitado la señal y falta retirar la que hay punto para realizarse. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún problema más?